Las bolsas de Asia cayeron, y también lo hicieron en Europa y en Latinoamérica e incluso las criptomonedas. Y todo ligado a una sola empresa, Evergrande. ¿Por qué? En este video justamente hablemos de lo que está sucediendo con Evergrande. Vamos a hablar de esta empresa china y cómo es que desató el miedo de tantos inversionistas y la caída de bolsas en todo el mundo. También vamos a hablar un poco acerca de lo que podríamos esperar en el corto plazo que suceda, así como las cosas que debemos de tener en cuenta nosotros como inversionistas ante esta situación. Hola, yo soy Eduardo Rosas y este es mi canal de finanzas personales. En este canal hablo sobre inversiones, planeación para el retiro, generación de nuevas fuentes de ingreso y varios otros temas de finanzas personales en general. Así que, si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. En este video entonces hablemos sobre Evergrande. Vamos a hablar un poco acerca de qué ha estado sucediendo con esta empresa, por qué se ha desatado este miedo de los inversionistas, caídas en las bolsas y qué es lo que se puede esperar al menos en el muy corto plazo. Así como hacia el final del video, qué es lo que nosotros como inversionistas debemos tener en cuenta en esta situación. Empecemos justamente yendo hablando de qué es lo que está sucediendo, como para darnos un contexto y entender qué acciones podríamos esperar que pasen en el futuro y qué es lo que nosotros debemos de hacer. Inicialmente, bueno, empecemos con el hecho de que Evergrande es, entre varias otras cosas, y hablaré de eso en un segundo, es una desarrolladora inmobiliaria en China, la segunda más grande de ese país. Y todo el relajo que estamos escuchando en realidad es simplemente que Evergrande se endeudó de más y está teniendo problemas de liquidez. En realidad, el hecho de que una desarrolladora inmobiliaria se endeude es completamente natural. Justamente para poder desarrollar esos proyectos inmobiliarios de los que Evergrande tiene muchísimos por toda China, hace falta inversión muchísimo antes de que en realidad se pueda empezar a ver el retorno. Creo que es relativamente obvio el entender por qué. Simplemente se pide anticipadamente un préstamo a diferentes bancos para poder empezar la construcción, pero solamente varios meses o incluso años después, cuando la construcción está lista, pues ya se puede empezar a hacer la venta de estos inmuebles o la renta para empezar a poder generar los ingresos. El problema es que Evergrande, además de por supuesto tantos proyectos inmobiliarios que en este momento tiene y que aún no termina, empezó a endeudarse con otras cosas o a gastar en otras cosas. Por ejemplo, tiene un club de fútbol al que le mete de 1 a 2 mil millones de yuanes todos los años. En los últimos 10 años ha quemado 20 mil millones de yuanes en ese tipo de proyectos. Además, por ahí tiene inversiones en vehículos eléctricos, inversiones en un parque temático, por ahí también un servicio de streaming y hasta una cadena de farmacias que, bueno, es un poco extraño, pero justamente este tipo de proyectos que, pues, quizás son un poco, digamos que riesgosos o no tan líquidos más que nada, han afectado la liquidez de una empresa que en este momento la necesita. Precisamente con todo esto, Evergrande vio caer a su EBIT, sus ganancias antes de intereses e impuestos, Earnings Before Interest and Taxes, un 75% de 2018 a 2020. Las ganancias bajaron 75% en 2 años, además de que el margen de utilidad en el mismo periodo bajó de 36 a 24%. Entonces, si en 2018 parecía que todo iba bien, en 2020 sabemos que 2020 no fue un buen año, quizás eso tenga algo que ver, pero en 2020 todo empezó a tornarse negro. Según el reporte anual que Evergrande publicó de 2020, debe 1.95 billones de yuanes. Billones con B, algo así como 300 mil millones de dólares. Por si eso no fuera poco, el 35% de esa deuda, es decir, unos 674 mil millones de yuanes, generan intereses por 180 millones de yuanes diarios. Todo esto al mismo tiempo que Evergrande solamente tiene efectivo por 158 mil millones de yuanes, que es algo así como el 8% de toda su deuda. Entonces, bien, ok, la situación no parece muy bonita, pero justo todo esto, toda esta falta de liquidez ante deudas tan enormes, genera incertidumbre y empieza a ser más probable que Evergrande caiga en default o que deje de pagar su deuda. Ahora, claro, esa deuda de casi 2 billones de yuanes no la tiene que pagar mañana,
la tiene que pagar a lo largo de varios años. Poco a poco va madurando la deuda, es decir, va llegando la fecha en que la tiene que pagar. Pero la crisis está latente. Tan solo este año debe de pagar unos 355.000 millones de yuanes, a los que se deben agregar otros 166.000 millones de yuanes el siguiente año. Entonces, en cuestión de meses, en cuestión de unos 15 meses, Evergrande tiene que pagar el 25% de su deuda, recordando que en este momento su liquidez representa solamente el 8% de su deuda y su margen es menor que antes, resultando en que sus ganancias cada vez son menores. Este es el panorama general. Ahora, para entender un poco en dónde se encuentra Evergrande en este momento, vamos a ir a grandes rasgos sobre ciertos momentos, digamos que clave, que han pasado en los últimos meses. Y te voy a dejar un montón de enlaces ahí abajo en la descripción. Bueno, un montón, unos 5 o 6 enlaces ahí abajo en la descripción, por si quieres aprender un poco más al respecto. Pero en realidad, toda esta crisis empezó el año pasado, como mencionaba, en especial cuando Evergrande dio a conocer al gobierno de la provincia de Guangdong que una posible falta de liquidez podría hacer que en enero de 2021 no pueda pagar la deuda que tiene con esa provincia. Justamente en ese momento empezaron a sonar algunas alertas de que Evergrande empezaba a tener problemas de liquidez. Esa crisis se evitó hasta cierto punto porque los inversionistas decidieron no reclamar su derecho a 84.000 millones de yuanes. Entonces digamos que tras 2020, incluso mediados de 2021, Evergrande empezaba a tener problemas, pero no era tan notorio. Recordando, sin embargo, que tiene que pagar el 25% de su deuda para 2022 y el 33% de su deuda para 2023. Donde empieza a ser más notorio que Evergrande tiene problemas de liquidez es en julio de este año 2021, cuando empieza a pagarle a contratistas y a proveedores no con efectivo, sino con inmuebles no terminados, o en realidad con departamentos aún no terminados. Escuchando todo el mundo sobre los problemas de liquidez de Evergrande, empieza a ver la preocupación porque hoy, jueves, que se está publicando este video, vencen 2 plazos o maduran 2 plazos de unos bonos de deuda que tiene Evergrande. Tiene una deuda de 36 millones de dólares en yuanes con una entidad en China, pero además tiene una deuda de 83.5 millones de dólares en dólares para alguien fuera de China. Y solo ha anunciado que va a pagar la primera, la deuda, digamos que interna o nacional que tiene Evergrande, que justamente se esperaba que le diera prioridad a la deuda que tiene dentro de China, no a la que tiene de forma internacional. Entonces, justamente hoy jueves se tenía entendido que esa deuda internacional no la iba a pagar, que iba a entrar en default. Justamente era o es la prueba de fuego, esperando a ver qué sucede, y es por eso que empieza esta gran incertidumbre. Entonces, efectivamente, este cuento aún no termina y tendríamos que estar al pendiente un poco acerca de eso. Ya que hablamos a grandes rasgos sobre lo que ha ido pasando, vamos a hablar de lo que podría pasar. Inicialmente, bueno, ya podríamos hablar de que cómo te lo podrías imaginar si Evergrande empieza a caer en default, empieza a no pagar la deuda que tiene de 300 millones de dólares con bancos en China y con bancos por todo el mundo. Pues estos bancos van a empezar a tener problemas ellos mismos. De hecho, se consideraba que si Evergrande se fuera a default, que no pudiera pagar sus deudas en China, eso sería de riesgo sistémico en China. Lo que quiere decir que el sistema bancario en China estaría en riesgo con todo lo que eso conlleva. Para darte un poco de contexto, se empezó a comparar al caso de Evergrande con Lehman Brothers en Estados Unidos en 2008. Que bueno, recordamos la crisis, o quizás hemos leído de la crisis si somos muy jóvenes. Hemos leído de esta crisis en Estados Unidos que bueno, no se quedó en Estados Unidos, sino que desencadenó una crisis en todo el mundo. Y es que justamente siendo China la potencia que es, teniendo lazos económicos con tantos países en el mundo, de hecho, invirtiendo en desarrollos de infraestructura en tantos países en Asia, en África, en Latinoamérica, y siendo un aliado comercial tan cercano de tantas economías, justamente si China tuviera problemas, la cosa no se quedaría solo en ese país. La crisis podría ser mundial. A todo esto, si existe tanto riesgo, no habría la posibilidad de que el gobierno en China rescate a Evergrande y justamente el gobierno pague su deuda para evitar este riesgo sistémico que existiría. Obviamente,
El gobierno chino preocupándose más por China, porque los chinos no sufran. Y curiosamente, mientras grababa la primera versión de este video, que debía de publicarse el miércoles, ayer, pues justamente por ahí salió una noticia, no es oficial, pero miembros del Partido Comunista Chino le dijeron, se supone, a algunos periodistas que justamente se alcanzó una solución que sería anunciada en los siguientes días, en la cual Evergrande sería dividida en 3 diferentes secciones. 3 entidades distintas, todas ellas conformadas como empresas del Estado. Entonces, pues China, siendo China, justamente va a tomar el control de estas 3 diferentes entidades y simplemente Evergrande, con 3 diferentes partes, pasará a ser una empresa estatal. Ahora, recuerda que esto último en realidad no es oficial. Obviamente era de lo que se esperaba. Se esperaba que había de 2 opciones, o que el Partido Comunista Chino tenía 2 opciones. Número 1, no ayudar a Evergrande, dejar que entre en default, que no pague sus deudas, justamente para dar a entender a otras empresas en el futuro que no va a estar para estar rescatando a cualquier empresa que toma riesgos muy grandes y que no puede de pronto pagar sus obligaciones. Esto en realidad a largo plazo fortalecería el sistema financiero en China, tal como pasó en Estados Unidos con las nuevas regulaciones que entraron después de 2008, por ejemplo. Pero eso conllevaría pues que muchos chinos sufrieran, empezando con los bancos de China, empezando con los miles y miles de empleados de Evergrande que prestaron en realidad casi de forma obligatoria, porque de lo contrario no recibían sus bonos, pero prestaron dinero a Evergrande para pagar sus deudas. Y finalmente, claro, todos los chinos que sufrirían económicamente, pues si la crisis se desencadena. La otra opción era justamente esta, el ayudar, o en este caso el controlar a Evergrande, el hacerlo una empresa estatal, pagar las deudas sin ningún problema, dejando medio a entender que a empresas en el futuro también les podría ayudar. Entonces empezarían quizás las empresas a tomar riesgos adicionales, lo que en el corto plazo quizás ayude a no tener una crisis, pero en el largo plazo quizás podría resultar en cosas aún peores. En fin, si quieres ir leyendo sobre esto, por supuesto, seguir al tanto un poco de las noticias, también te dejo allá abajo unos enlaces, pero finalmente quiero hablar de lo que deberíamos hacer con todo esto en mente nosotros los inversionistas. Si tú inviertes en el largo plazo como inversionista, conociendo ya todo esto y quizás leyendo un poco las noticias ahorita que se vaya desencadenando todo, tienes 2 puntos muy importantes a considerar. Número 1, hay que mantener la calma. Incluso si el peor escenario se desencadenara y viéramos a una crisis tal como la vivimos en 2008, si estás invirtiendo en largo plazo, recuerda que si en este momento no vas a retirar tus inversiones, esto pues no te afecta, de verdad. Sí, verás que el número que está en tu cuenta de inversión es menor de lo que era el año pasado o hace un mes. Pero si en este momento no vas a vender, no vas a retirar, lo vas a retirar en 20, 30 o 40 años, ¿qué más da? Justamente a lo largo de todos esos años o incluso décadas que faltan para que tu inversión madure, para que empieces a hacer los retiros de tu inversión, probablemente se empezará a recuperar. Es, después de todo, lo que ha pasado por mucho tiempo con las inversiones. Y de esto ya he hablado en el pasado. Por aquí te dejo un video hablando justamente sobre eso, de cómo siempre en el pasado las inversiones se recuperan. Entonces no quiero adentrarme mucho más en eso, pero sí es importante mencionar el segundo punto que debemos tener en cuenta nosotros los inversionistas, que es adaptarnos a esto nuevo que estamos aprendiendo. Y es que justamente es el proceso de ser inversionista, sobre todo para quienes llevan poco tiempo invirtiendo. Poco a poco empezamos a vivir nuevas experiencias con nuestras inversiones y nos empezamos a dar cuenta o a conocer más como inversionistas. Empezamos a identificar cómo reaccionamos a diferentes escenarios. Y lo que queremos es, justamente con esa nueva experiencia, hacer que nuestro portafolio se adapte muchísimo mejor a nuestro perfil. Si en este momento, con estas noticias, con estas incluso pequeñas caídas que hubo durante la semana en las bolsas, te empezaste a preocupar, quizás incluso perdiste el sueño, esta es una tremenda señal de que tu portafolio está tomando más riesgos de los que puedes soportar. Preferentemente lo que quieres es que estas noticias en realidad ni te preocupen, ni siquiera les prestes tanta atención, o que si les prestas atención, que lo que se te venga a la cabeza no es ir a revisar tus inversiones a ver cómo les va, simplemente, ok, está pasando las noticias como todos los días,
yo sé que mi inversión sigue ahí sin ningún problema. Que bueno, ese es el ideal, pero es normal que mientras vas adaptando tu portafolio, esto no necesariamente sea el caso. Si en este momento eso te empieza a preocupar, lo que puedes hacer es una de dos: empezar a bajar tu exposición a China, si justamente eso te preocupa. Por ejemplo, yo tengo una exposición por ahí del 7.5% en China. Es un porcentaje relativamente bajo, pero por ejemplo, si a mí me preocupara, podría decidir bajar de ese 7.5 a 5% o incluso menos de exposición en China y moverlo a otras economías emergentes o incluso economías desarrolladas. O incluso si de plano siento que es demasiado riesgo y estoy perdiendo el sueño, moverlo a algo más estable, como bonos, aunque no sea necesariamente de México, para mantener diversificado en diferentes países, pero algo no tan volátil como acciones. Pero algo muy importante que hay que dejar de claro en este caso es que si te estás dando cuenta de esto, es una estrategia que ahora vas a tener que seguir por mucho tiempo en el futuro. Tu portafolio no debe ser reactivo, no tiene que reaccionar a todas estas nuevas noticias. Solamente tiene que adaptarse a lo que empiezas a conocer más sobre ti como inversionista. Ok, ahora te conoces más, sabes que esto te da miedo, sabes que esto te causa preocupación, te quita el sueño, adapta tu portafolio. Pero en realidad la causa no es Evergrande, la causa es tu perfil como inversionista. La diferencia es que adaptando a tu perfil, no importa si mañana ya se anuncia que todo se solucionó, no pasó mayores, todo normal, ya vas a poder invertir de nuevo como lo estabas haciendo antes. No, simplemente ya adaptaste a tu perfil y esa misma estrategia la seguirás en el futuro. Claro, como lo he mencionado anteriormente, esa estrategia comúnmente la irás adaptando conforme envejecemos, conforme tenemos más responsabilidades, pero en general adaptándose en cuanto a lo que tú necesitas, no en cuanto a lo que está pasando allá afuera en las noticias. Pero, en fin, espero que con este video tengas un poco más de información sobre lo que está sucediendo, quizás entiendas un poco más las noticias que se vayan anunciando en el futuro y en general que tengas esa idea de que pues todo eso en realidad simplemente es ir aprendiendo más sobre cómo reaccionamos a este tipo de situaciones y no que nuestro portafolio reaccione directamente a lo que está sucediendo, que bueno, en ese caso estaríamos modificando nuestro portafolio prácticamente todos los días. Nos vemos en la próxima.